Bueno, ya sabremos. Muy bien. ¿Qué es la diabetes? ¿No? Bueno, son enfermedades metabólicas, obviamente, ¿no? Como ya lo saben ustedes. Que tienen una característica que hay un estado de hiperglicemia. ¿Sí? Hiperglicemia porque no hay secreción de insulina o en su defecto hay una resistencia a la acción de la insulina. Si hay ausencia de insulina será diabetes tipo 1 y es pregestacional, o sea, está presente antes de que la mujer pueda embarazarse. Y si hay resistencia y además hay una disminución de la secreción de insulina, es una diabetes gestacional, si hay resistencia y una inadecuada secreción de insulina, o es una diabetes pregestacional tipo 2, ¿ya? ¿Se está entendiendo? Está claro, ¿no? Y cuando ustedes sean internos al año, no es bueno que pongan diabetes y embarazo, no. O es diabetes pregestacional o es gestacional, ¿ya? Pongan el nombre y apellido, como ahora lo estamos explicando. ¿Qué prevalencia tiene la diabetes en el embarazo? Hay varios valores, ¿no? Pero en Cochabamba, Armasa y colaboradores de IBISMED hicieron esta investigación y determinaron que para Cochabamba era, porque ha debido aumentar, 5.8%. ¿Y qué significa eso? Tiene significado cuando comparamos con otros países, ¿no? Por ejemplo, Chile, 4%, los Estados Unidos 3.3, 4.2, y a nivel mundial era un 7%, pero se ha incrementado al 16.8%. O sea, estamos nomás por ahí, ¿no? Casi con los promedios mundiales. Pero la tendencia es diferente, ¿no? La tendencia es al alza, al aumento, al incremento. Tres razones fundamentales podríamos indicar, ¿ya? Uno, acá por ejemplo, es que hay un aumento epidémico de obesidad, ¿no? Y cada vez hay obesos, incluso de adolescentes y de niños. Y la obesidad es un factor predisponente para la diabetes. Además, las chicas se desplazan como ustedes. ¿A qué edad van a tener sus hijas o sus hijos ustedes? Después de que regresen con la subespecialidad, ¿no es cierto? Entonces, casi ya se está universalizando eso. Todas las personas que hacen una licenciatura tienden a hacer una especialidad y ustedes la subespecialidad. Tienen que ser ya con subespecialidad. ¿A cuándo se van a hacer su edad? 35, 36 años, 37 años, ¿no es cierto? Y aumentamos el pesito para eso, de parte secreta de la insulina. Entonces, pero ustedes son un modelo de vida diferente, ¿no? Pero sí la población no, la población también posterga, pero con el riesgo de tener diabetes gestacional por lo menos. Y otro es que cada vez controlamos mejor las diabéticas que antes no se embarazaban, como que tienen un mejor control de la glicemia, consiguen ovular y consiguen embarazo. Entonces, por estos tres mecanismos, la diabetes en el embarazo va a estar en aumento. Y van a ver ustedes más diabéticas de lo que yo veía cuando era interno. ¿Sí? Nos conozcan el tema y aprendan por lo menos lo más básico de esto. ¿Cómo es la característica de la diabetes? De la insulina y la resistencia a la insulina. Miren, cuando vamos envejeciendo, vamos pasando tiempo, vamos avanzando en edad, la secreción de insulina por el páncreas va bajando poco a poco, en unos más, en unos menos, y engordamos más, no todos, pero van a ver así jovencitos, delgaditos, no sé, ojalá estén así también, pero generalmente son gorditos, panzudos, y esta es la grasa que ofrece más resistencia, ¿no? La troncular, ¿saben, no? No es la ginecoide son las piernas grandes de las mujeres, pero la del varón, ¿no? Esta obesidad androide, la panza, ¿no? Y el pecho, esa es la que ofrece resistencia a la insulina, y eso va aumentando. Entonces, fíjense, hay un desequilibrio entre secreción y resistencia, y que en el cuerpo haya una homeostasis de la glucosa, o sea, que esté dentro de valores normales, es el resultado de un equilibrio entre la secreción y entre la resistencia a la insulina. ¿Sí? Bueno, cuando hay un desequilibrio en estos dos componentes, va a haber diabetes.
entre ellos la diabetes gestacional, la diabetes. Diabetes y embarazo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hay una diabetes que está inducida por el embarazo, ¿ya? Una diabetes inducida por el embarazo y hay una diabetes preexistente al embarazo. Estos ambos tienen efectos en el feto, efectos en la madre, tienen que saber hacer el diagnóstico, la prevención y el tratamiento para ambos grupos. Entonces, como indicaba en un principio, ¿qué están construyendo? ¿Alguien sabe qué están? Debe ser de la oposición, ¿no? Por fregarnos. Están haciendo ruido. No, mentira. Bueno, diabetes y embarazo. Ahí, como ya les indicaba, una diabetes pregestacional o manifiesta, tiene sintomatología clara de diabetes, y hay una diabetes gestacional. Es dos componentes. No se olviden poner el nombre y apellido cuando vean ustedes, cuando se enteros a coger el próximo. La pregestacional, bueno, es aquella mujer que tiene diabetes tipo 1 o tipo 2 que se ha embarazado. Y en promedio es el 13.6% de las embarazadas por diabetes. O sea, es el menor grupo. Pero tiene sintomatología muy clara de diabetes. ¿Cuáles son esos? Pueden ver acá, tienen polidipsia, lo que ya saben ustedes, poliuria, pérdida de peso inexplicable. Y este detalle también es importante. Tiene una glucosa en ayunas igual o mayor a 126 miligramos de cilitro, o una hemoglobina glucosilada A1C mayor a 6.5%, y si le tomamos una glucosa al azar, pues es mayor a 200 miligramos. Esos son los criterios de una diabetes manifiesta tipo 2 o tipo 1. Esta diabetes tiene sus efectos en esta mujer, en la gestante. Pues si ya tenía nefropatía, empeora la nefropatía si no controlamos la glicemia. Si tenía, va a empeorar su retinopatía, su neuropatía, son más proclives a hacer cetoacidosis, y en el embarazo producen abortos, partos prematuros, preeclampsia, efectos macrosómicos. Es más frecuente encontrar en ellas infecciones, infección urinaria, alta, pielo. Pero nada de esto puede empeorar o presentarse si es que hacemos un control muy preciso, o lo más preciso posible de la glicemia. Ahí está la importancia de hacer un control. Cuando vemos una mujer con diabetes y embarazo, nosotros, y tenemos ahorita en la maternidad una diabética embarazada, pues pedimos una valoración, ya no por endocrinología, porque endocrinología tiene otro esquema de manejo de la diabetes, y los obstetras tenemos otro modelo de manejo, y es completamente diferente en cuanto al resultado perinatal. Como ellos no conocen mucho del crecimiento del bebé y de los cambios fisiológicos que ocurren en la mujer durante la gestación, el mejor médico que trata la diabetes en el embarazo es el obstetra. Un obstetra que conozca de diabetes. Ya no tenemos valoración por endocrino, pero sí por cardiología, queremos ver si hay alguna miocardiopatía diabética en la mamá. Sí, por oftalmología, para ver si hay algún grado de retinopatía y si hay cuál de los dos. A nefrología siempre pedimos una valoración, sobre todo cuando hay proteinuria, y eso lo van a hacer ustedes ahora. ¿Sí? Vaya a hacer valoración por nefro, por oftalmo, por cardio. Queremos ver cuánto compromiso sistémico tiene esa madre que tiene un embarazo, porque dependiendo de cuánto daño ya tiene la mamá, va a tener un resultado diferente. ¿Se va entendiendo? Si hay alguna cosa por aclarar, me preguntan, me interrumpen, ¿ya? Fíjense, hay clases, esto no les voy a preguntar en el examen, simplemente por cultura. Fíjense, hay clase A y clase A1 y A2 a su vez.
y miren, dependiendo de cuánto tiempo de diabetes tiene y si tiene vasculopatía o no. Ahí está, esta es una clasificación modificada de Priscilla White. Era vigente hasta hace unos 10 años y cuanto más bajo sea, o sea, por ejemplo, el E o el H, mayor compromiso en la madre y en el feto teníamos, ¿ya? De todas maneras, fíjense, la mayoría se trata con insulina, desde el A2. ¿Qué diferencia la diabetes A1 y el A2, que son, ambas son gestacionales? Fíjense el valor de la glucosa. Uno tiene menor a 105, pero ya se ha modificado también eso. Ya no es 105, chicos. A ver, miren de acá, ven mi punterito, 105, ¿lo ven? Ya no es este valor, es 95. Ya es 95. Ahorita vamos a fundamentar por qué es menor a 95. Pero ¿cuál es el legado que deja en el feto la diabetes? Bueno, los fetos hacen hiperglicemia, la mamá está hiperglicémica y la glucosa se pasa con mucha facilidad a la placenta y el feto también entra en hiperglicemia, ¿no? Y en respuesta a lo que nos pasa con la madre, el feto tiene un páncreas nuevo que secreta libremente, a libre demanda, insulina. Entonces el feto tiene una hiperinsulinemia. Es un factor de crecimiento la insulina, como el insulino growth factor 1 que lo llaman, el 1, es un factor de crecimiento. Los fetos crecen por las insulinas, no crecen por la hormona de crecimiento, valga la aclaración. Entonces, si es un factor de crecimiento, el insulino growth factor, la insulina, vamos a tener fetos grandes, macizos, gordos, macrosómicos. Miren este tejido adiposo abdominal y torácico. Eso ya le predispone a ser diabético o por lo menos insulino resistencia en su vida adulta. Y cuando no, de jóvenes o de niños. Y más, como son gorditos, se cansan, se fatigan, no hacen, están echados en la cama, pero otra vez el sedentarismo, y fíjense, el resultado es eso. Bueno, tenemos una madre con diabetes pregestacional. ¿Cómo lo vamos a manejar? El objetivo del primer trimestre es conseguir un estado de euglucemia, ¿ya? Que los valores de la glicemia no pasen 120, sería lo ideal. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque cuando pasan los valores de 120 de azúcar, producen malformaciones, como voy a explicar más adelante, ¿ya? Entonces, el objetivo del primer trimestre, y sobre todo los 2 primeros meses de etapa embrionaria, la glucosa tiene que estar bien controlada, porque si no lo hacemos así, va a presentar malformaciones en feto. Como tenemos población todavía peligrosa, embarazadas, o choritas peligrosas, los llaman, ¿no? Esas choritas peligrosas que te aparecen nomás en la guardia sin ningún control prenatal, sin haber hecho ningún laboratorio, ninguna ecografía. Entonces, nos aparecen a veces con 4 o 5 semanas con hiperglicemia y alguna vez con cetoacidosis. Entonces, las hospitalizamos. Si vemos niveles de azúcar alto, las hospitalizamos y programamos su esquema de insulina para el manejo. El objetivo es que la glicemia a unos 2 o 3 días de su internación sea normal, con unos objetivos que voy a indicar más adelante. Ese es el objetivo del primer trimestre, conseguir un embarazo euglucémico. Y como dice aquí, con insulina, en base a la insulina. En el segundo trimestre, una vez que hemos conseguido el esquema necesario de insulina para darle a la paciente, nos preguntamos en el segundo trimestre, ¿y este feto tiene o no tiene malformaciones? Para ver si hay malformaciones o no, les pedimos una ecografía, ¿sí? El estudio que estudia si hay malformaciones fetales se llama morfología fetal. ¿Ya? Apréndanlo porque ustedes van a ir a Chile, a Argentina y pídanle una ecografía de 20, 21, 22 semanas, morfológico se llama. Eso hay que escanearle al feto de la cabeza a los pies y ver o buscar intencionalmente malformaciones. Aquí dice, ¿no? De 18 a 23 semanas y se hace ese escaneo que les indica. Además de buscar malformaciones, hay que buscar
si el feto está grande para la edad gestacional, si el feto es obeso, ¿ya? También hay fetos obesos. No hablo de macrosómicos, ¿ya? Macrosómico quiere decir 4 kilos o más, ¿sí? Eso es macrosómico, 4 kilos o más. Pero un feto de 31 semanas nunca va a ser macrosómico, pero puede ser obeso. Obeso en términos de que el percentil de su peso está más de 90. ¿Se entiende? Entonces tienen que buscar, porque si tenemos un feto obeso, estamos manejando mal el azúcar de la madre. Y hay que reprogramar la terapia. Conforme va avanzando el embarazo, necesitamos incrementar un poco más siempre la insulina, porque la resistencia a la insulina que vamos a ver más adelante aumenta también conforme avanza el embarazo. Sí, hay que reprogramar. En segundo trimestre, entonces, hay que aumentar la insulina. Es la pregunta a responder. Si vemos un estado hiperglicémico, sí, hay que aumentar la dosis de insulina. El informe ecográfico, ¿qué nos dice? Fíjense, embarazo de 23 semanas, crecimiento fetal, miren percentil con P99 de peso. No es macrosómico, aquí esto es para, nunca alcanza para macrosomía en este momento, ¿ya? Bueno, vamos a modificar eso. Feto obeso, feto grande para la gestacional, este 99 es un feto grande. Y fíjense el tercer diagnóstico, estudio morfológico fetal, agenesia renal derecha. O sea, no tiene un riñón derecho, pero puede ser agenesia renal bilateral. El sexo del feto es masculino y riesgo de preeclampsia alto. Bueno, el primer trimestre, a las 12 semanas, deberíamos haber iniciado a este bebé, perdón, a esta embarazada, aspirina. Ya les he hablado del tema, ¿les recuerdan? 150 miligramos de aspirina es la terapia pues, aceptada universalmente para hacer prevención de preeclampsia. Oye, ustedes son una nueva camada de médicos. Tienen que saber que la preeclampsia se predice y se previene. El tema ya les digo. Entonces se previene con 150 miligramos de aspirina. Entonces, riesgo alto de preeclampsia. A esta señora, entonces, no solamente le damos la aspirina, además le damos metformina, ¿sí? Que es un proangiogénico y facilita la acción de la insulina. Y la mamá pregunta, ¿por qué tiene agenesia renal el bebé? Bueno, estudios experimentales en animales y en humanos, y observacionales en humanos, han demostrado que la hiperglicemia es el mayor teratógeno en las gestaciones, en las mujeres embarazadas, la hiperglicemia. ¿Sí? Puede haber una coadyuvación de los cuerpos cetónicos o de los radicales libres, pero el mayor teratógeno es la hiperglicemia. ¿Se entiende? Por eso en el primer trimestre, cuando es el periodo de organogénesis, hay que controlar adecuadamente la glucosa. Si una mujer es diabética, no está embarazada, pero ovuló por algún mecanismo y se embarazó, es una maldad no ponerle esos primeros 2 meses en un estado de euglucemia. Hay que poner a la madre en un estado de euglucemia para evitar la teratogenicidad, porque la glicemia, la hiperglicemia es teratógena. Miren, hay relación con la hemoglobina glucosilada. Cuanto más alta, obviamente, también mayor teratogenicidad va a haber. Pero no es esa hemoglobina la teratógena, sino la hiperglicemia. Cuando el embrión está expuesto a hiperglicemia, tiene riesgo de patología cardiovascular, entre otras, no son todos, transposición de los grandes vasos, defectos septales del ventrículo, comunicación interventricular, ventrículo único incluso, hipoplasia de cavidades izquierdas. Esos son los más característicos signos y estos se pueden diagnosticar con una ecografía morfológica. Renal, fíjense, agenesia, bi o unilateral, un riñón
con características quísticas y a veces hay doble uretero. En la esfera neural, en el sistema neurológico, pueden tener anencefalia, hidrocefalia, espina bífida. Y en el embarazo produce más frecuencia de abortos, partos pretérinos, óbitos fetales inexplicables, polihidramios. Y en el feto, cuando nace, pese incluso a que pueden ser de 38 a 39 semanas, a ver, hijo, ¿qué es en ese plato? Bueno, algo mitiga, ¿no? Hacen después dificultad respiratoria. A ver, escúchenme, se supone que un niño de 38 semanas tiene la suficiente cantidad de surfactantes en sus ovocitos como para no tener dificultad respiratoria, pero el niño que tiene diabetes, la madre que tiene diabetes, el hijo de la diabética, tiene un poco de retardo en la síntesis de surfactante. La insulina como que interfiere en la síntesis del surfactante. Y cuanto más la insulina, pero del feto es eso, ¿no? No sé si se está ubicando. La insulina del feto, si hay mucha glucosa en el feto, hay mucha glucosa en la mamá. Pasa al feto, hay mucha glucosa en el feto. ¿Qué va a haber en respuesta? Hiperinsulinismo. ¿Estamos de acuerdo? Esa insulina fetal produce un mecanismo de interferencia con la síntesis del surfactante. Y por eso tiene mayor dificultad respiratoria el feto. Así que eso hay que tener en cuenta. 38 semanas, no va a tener dificultad respiratoria, pero puede tener. Incluso de 39. Lo que no pasa ordinariamente con el feto de un embarazo normal. Muy bien. Entonces, por eso nuevamente aquí recalcamos que es importante controlar la glicemia en los 2 primeros meses para evitar las malformaciones, ¿no? En el tercer trimestre controlamos la glucosa, hacemos un seguimiento ecográfico, pero ya sabemos que no tiene o tiene alguna malformación, pero ¿qué hacemos en el tercer trimestre? Vigilamos el crecimiento del feto. Y pues obviamente cuando el feto pasa 4 kilos no le damos parto. Aquí en Bolivia lo hemos solucionado lo que los gringos no lo solucionan todavía. Valora si tiene 4.500 de peso, le doy parto, ¿no? Y a veces nos dan parto y hace distosia de hombros, lesión del plexo braquial, fractura de clavícula, no acá, 4 kilos o más, a la cesárea. El 80%, aquí el 100% de fetos macrosómicos nacen por cesárea. También hay riesgo de infecciones en el puerperio, las heridas pueden infectarse, abscesos de pared, endometritis. Hay que hacerles un diagnóstico temprano y un manejo adecuado. ¿Cómo vamos a manejar la diabetes pregestacional? Todo lo que estamos hablando hasta el momento es pregestacional. Los 3 pilares del tratamiento de la diabetes en el embarazo es dieta, ejercicios y fármacos. ¿Ya? La dieta 30 a 35 kilocalorías peso, pero respecto al peso real, ¿ya? El indicado, el adecuado para la paciente. Si hay sobrepeso, bajamos a 24 y si hay obesidad mórbida hasta 12. Un mínimo, pero hay que darle de 1800 kilocalorías para evitar las cetonas. Pero afortunadamente ya no hacemos nosotros mucho del esquema esto porque ya hay unidades de nutrición en los hospitales y hay licenciadas en nutrición que saben cómo es el manejo. Pónganle nomás dieta para diabética, ellas saben qué van a hacer. ¿Sí? Hacen los cálculos base al peso de la mamá. Y si alguna sugerencia nos piden, les decimos alguna acote podemos hacer. 45% de hidratos de carbono, 20% de proteínas y 25 a 30% de grasa. Ellos lo saben. Ejercicio es fundamental, chicos. Los mandamos a caminar en la mañana. Tenemos el único hospital que trata diabéticas en el sistema público del departamento, ¿no? Tenemos un pasillo grande, quienes conocen la materia, nos hacemos caminar, van, vienen, porque mantenerse en reposo, pues como que no es adecuado, porque cuanto más caminan, sabemos que menos insulina necesitan. Este esquema es importante, ¿ya? Este esquema es importante.
fíjense, en el primer trimestre usamos un esquema de 0,6 unidades kilo día. En el segundo trimestre usamos 0,8 unidades kilo día. Y en el tercer trimestre 0,9 a 1 unidad kilo día. Podemos requerir un poco más. Es flexible este esquema. No sé cómo van sus conocimientos para el manejo con insulina, pero voy a procurar ser un poco claro aquí, ¿ya? Cuando usamos insulina en la diabética pregestacional, usamos NPH y cristalina, ¿ya? De acción intermedia y de acción rápida. ¿Se va entendiendo? NPH y cristalina. ¿Cómo usamos? Usamos la fórmula de los 2 tercios. Este esquema no usan ni saben usarlo los endocrinólogos. De repente hay algunos que lo usan, ¿no? Pero habitualmente dos síntomas dan, en la mañana y en la tarde, de NPH ellos. Pero nosotros usamos la fórmula de los 2 tercios, de los tercios, perdón. 2 tercios antes del desayuno y el tercio restante en la tarde y en la noche. 2 tercios antes del desayuno y el tercio que sobra en la cena y en la noche. ¿Cómo? Y un ejemplo, tercer trimestre. Se están ubicando, chicos, no tengo punterito, qué pena. Por salir por el tema. Una unidad kilo día, pues pongamos, porque aquí dice una unidad, ¿verdad? Acá, una unidad kilo día. Y la paciente pesa 70 kilogramos. Entonces 70 por 1, 70 unidades día necesita. Necesitamos sacar los tercios. Dividimos el 70 entre 3. Y un tercio es 23.3. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Un tercio es 23.3. 2 tercios hay que dar en la mañana antes del desayuno, dice, ¿verdad? Entonces 46 unidades hay que darle en el desayuno, antes del desayuno. Pero hay que asegurarse que sea media hora después del desayuno. ¿Y ya? Porque lo vamos a poner en hipoglicemia si no hay eso. Pero los hospitales son disciplinados. Todo funciona como reloj suizo. 46 unidades le damos antes del desayuno. De las 46 unidades, como hemos indicado, se usa NPH y cristalina. 30 unidades son de NPH y 16 unidades de cristalina. ¿Se va entendiendo? 2 tercios antes del desayuno y de los 2 tercios, 2 tercios son de NPH y 16 unidades de cristalina de los 46. Este 46 hay que dividirlo a su vez en 3, ¿no es cierto? Fíjense, 30 y 16. Bueno, 15. Fracciones no hay, porque la aguja, la jeringa de insulina es milimétrica, eso menos, ¿no? Entonces por eso no hay fracciones aquí. No lo puedes poner 30.5 y 15, no. Fíjense, le estamos redondeando. 30 más 16, 46, ¿verdad? Esta NPH, ¿para qué nos va a servir? Esta NPH va a empezar a actuar en el almuerzo recién, como se va liberando más lentamente. En el almuerzo va a ir liberándose. Y la cristalina va a servir justo para actuar cuando se absorba del tubo digestivo el desayuno. La cristalina es para el desayuno y la NPH en el almuerzo. ¿Estamos de acuerdo? Así controlamos la glucosa, chicos. ¿Miren? El almuerzo y el desayuno. Bueno, aquí se han consumido 2 tercios. Nos queda un tercio, que serían 23. Un tercio, a su vez, de este tercio restante, un subtercio, usamos antes de la cena, o sea, 8 unidades de cristalina le damos para la cena. El aumento rápido post ingesta de la cena, vamos a controlar con 8 unidades de cristalina. Y durante la noche, medianoche, 2, 3, 4 de la mañana, vamos a controlar con la NPH. Por eso nos damos la NPH a las 22:00. ¿Se entiende? ¿O está en Chinese? ¿Alguien no entiende? Si alguien no entiende, va a levantar su mano, yo sé, porque le va a dar vergüenza. La NPH de la noche de las 22 o 23:00 sirve para mantener euglucemia durante toda la noche. Y así en la mañana va a despertar más o menos con un nivel de glucosa aceptable. ¿Te entendido? Espero que sí.
son los objetivos terapéuticos? Los objetivos terapéuticos son conseguir una glicemia en ayunas de 70 a 95 miligramos. Una glicemia postprandial a la hora menos de 140 y a las 2 horas menos de 120. A la hora menos de 140 la glicemia y a las 2 horas menor a 120. Y con eso también podemos conseguir una hemoglobina glucosilada menor al 6%, porque cuanto es mayor al... Es un objetivo terapéutico, a ver, voy a insistir acá, es un objetivo terapéutico conseguir una hemoglobina A1C menor al 6%. Puedo preguntarles de repente eso, ¿ya? Menor al 6%. Pero menos de 140 a la hora y menos de 120. Si conseguimos esto, un gran favor le estamos haciendo a la madre y al feto. Y con este esquema lo hemos conseguido en todas las pacientes. Las diabéticas tipo 1 nos da más trabajo y es difícil calcularlas en ellas, pero las tipo 2, que son más frecuentes, en las pregestacionales conseguimos buenos resultados con este esquema. En el postparto, bueno, hay que darle un manejo habitual, control de la glicemia siempre. En el postparto, al día siguiente ya no le damos el esquema de los 2 tercios, por si acaso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la resistencia a la insulina del embarazo pasó. Y si hay hiperglicemia, correcciones no las hacemos con cristalina, pero mejora espectacularmente el manejo de la glicemia postparto. ¿Por qué? Porque la resistencia a la insulina del embarazo ha desaparecido. Pero no es bueno que se vuelvan a embarazar las mujeres. Entonces, ¿qué usamos? ¿Qué método anticonceptivo? Los DIU producen infección, las hormonas tienen alguna intolerancia. Muchas de las mujeres diabéticas les hacemos salpingoplastia, ¿ya? Como método anticonceptivo. No se olviden que es diabetógeno el embarazo. Está contraindicada la gestación. ¿Cuándo está contraindicada la gestación? Con niveles de hemoglobina glucosilada mayor al 10%. Tiene mayor al 10%, no se embaraza. Pero yo quiero tener un bebé, no tengo ni uno. Sí, primero conseguiremos que la hemoglobina glucosilada esté menos del 10%. Cuando hay nefropatía y una creatinina plasmática más de 2 miligramos, está contraindicado hasta mejorar esto. O la proteinuria esté más alta de 3. O tenga una hipertensión de difícil control. Cuando hay antecedentes de cardiopatía isquémica, está contraindicado. Cuando hay retinopatía proliferativa grave, tiene un mal pronóstico, empeora en el embarazo, está contraindicado. Cuando hay neuropatía autonómica grave, también está contraindicado. Diabetes gestacional. Unas cuantas diapositivas más. Bueno, a un lado la diabetes pregestacional, que es lo que vamos a internar siempre. Bueno, vamos con la pregestacional, que es la más frecuente, ¿ya? La gestacional, perdón. Es en cierto modo una intolerancia a los hidratos de carbono. Se inicia en el embarazo la diabetes gestacional. Y es la mayoría de las diabéticas, 86.4%. Pero también se logra incluir en este grupo a aquellas que no tenían diagnóstico de diabetes, pero se los descubre en el embarazo, ¿ya? Pero generalmente son las que inician su diabetes o su hiperglicemia en el embarazo. Y pocas son aquellas que, siendo diabéticas pregestacionales, logramos identificarlas, descubrir. Para este grupo son mujeres asintomáticas, por lo que hay que buscarlos intencionalmente. Estas señoras tienen intolerancia a la glucosa. ¿Qué es intolerancia a la glucosa? Ustedes ya deberían saber de memoria, ¿no es cierto? Por tanto endocrino que han pasado. La intolerancia a la glucosa es un estado de hiperglicemia, ¿sí? Que tiene valores elevados de glucosa más allá de los normales, pero no son tan altos como para ser diabéticas. ¿Se entiende? Tienen hiperglicemia, pero no tan altas. Porque cuando son más de 126, es diabética, en ayunas. Tienen pues 120, 118, 124, 122. Está alta, sí, pero no es tan alta como para decir es diabética, porque no llega a 126.
La diabetes gestacional y la diabetes tipo 2, su común denominador es resistencia a la insulina. ¿Qué es resistencia a la insulina? Es una situación en la que las concentraciones normales de insulina tienen un menor efecto biológico, o sea, tienen menor resultado. La misma cantidad, pero tienen un menor efecto. Eso es la resistencia a la insulina. Bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo, ¿no? Vamos con 7:40 ya. Diabetes en el embarazo. Diabetes gestacional, 84-85%, 13% la diabetes gestacional. Pero a su vez, fíjense, la diabetes, esta gestacional, se subdividen a 1 y a 2, fíjense, 85% es A1 y 15% es A2. ¿Cuándo es A1? A1 es cuando, fíjense, tiene glicemia normal en ayunas, o sea, menos de 95. El punto de corte no se olviden que es 95. No es 110. El punto de corte en el embarazo es 95. Tienen su glucosa normal. Pero post ingesta de alimentos, postprandial, hacen hiperglicemia. ¿Ya? Estos pacientes hacen hiperglicemia. Más de 120, más de 126. Si a ustedes cuando se embarazan, a unas mujeres, mejor no a ustedes, una mujer embarazada, normal, como ustedes, pero no ustedes, lo hacemos glucosa, está embarazada de 31 semanas, le hacemos glucosa capilar, nunca pasa de 120. Pero ha comido un pique macho, sí, no va a pasar de 120, ¿ya? Porque la respuesta de insulina de su parte, que es funcional en ustedes, no va a permitir que la glucosa pase más allá. Pero estas mujeres que son diabéticas tipo A1, gestacionales, tienen un incremento del azúcar, ¿ya? A la hora, o a las 2, más a la hora. Entonces, a eso son las A1. En cambio, las A2, las diabéticas gestacionales A2, tienen hiperglicemia, o sea, más de 95. ¿Se va entendiendo? O la prueba alguna prueba alterada de la prueba de tolerancia de la glucosa. Condensado está, ¿no? Muy denso ese tema, ¿no? Pero si ven el tema ustedes es largo, en el libro es difícil. Se los procuro resumir, pero tampoco que sea muy corto como para que no se entienda. ¿Y por qué tiene que haber diabetes gestacional? ¿Por qué? Porque hay hormonas que se oponen a la resistencia de la insulina, a la acción de la insulina. Potentes, y hay débiles y leves. Los potentes son el lactógeno placentario y el factor de necrosis tumoral alfa que secreta la placenta. Esos son los más potentes. Y tienen acción que propicia la resistencia de la insulina, la progesterona, el estriol, la gonosbina coriónica humana, la prolactina y el cortisol, pero son su acción leve. Estas hormonas, más un estilo de vida sedentario, está embarazada, que no camine mucho, que no haga ejercicios, sedentarismo, como está en casa come un poquito más estos factores que hacen resistencia a la insulina, van a ocasionar un estado diabetógeno en el embarazo, y más acentuado en el tercer trimestre. ¿Se entiende? Sí, yo sé que es de esos chicos. Fíjense este cuadrito, ¿ya? Miren estas hormonas que hemos indicado, progesterona, prolactina, lactógeno placentario, cortisol. Son bajitos el primer trimestre, comienzan a subir hasta el segundo trimestre, fíjense, pero en las 24 semanas más o menos, comienzan a dispararse, ¿verdad? La placenta secreta más hormonas, el pecho también, y estas hormonas que producen insulina resistencia se han incrementado. Hay un alumno que allá afuera está saliendo. Hágame pasar. Sí, alguien está. ¿Qué pasa, equipo? Gracias. Ese alumno debe tener bien cerrado. Pasa, hijo, pasa, sigue esa puerta. Entonces, fíjense, por eso el segundo trimestre, el tercer trimestre, yendo al tercer trimestre, hay mayor resistencia a la insulina porque esto está en condición de enfermedad. ¿Cuándo es más manifiesto la resistencia a la insulina? Pasadas las 22 semanas, 23, 24. Esto es clave, chicos, que entiendan. Porque fíjense, estos hormonas están aumentando ahí.
estos que se ponen a la acción de la insulina, pero hacen resistencia a la insulina. Bueno, entonces hay hormonas que ofrecen resistencia a la insulina. Entonces, de modo que a partir del segundo trimestre exige respecto a la no embarazada aumento de secreción de insulina en un 30, un 50 o hasta un 100% al páncreas de la glucosa. Exige que secrete más insulina. De modo que, ¿qué escenarios podemos tener? Una señora, una mujer con una reserva funcional del páncreas normal, tiene normal su páncreas, frente a la insulinoresistencia del embarazo, va a tener una respuesta adecuada de insulina y vamos a obtener un embarazo euglucémico como todos ustedes. ¿Entienden, verdad? Pero si la reserva funcional del páncreas es limítrofe ya, viene la insulinoresistencia del embarazo, va a existir una respuesta insuficiente de excreción de insulina y vamos a tener diabetes gestacional. ¿Se entiende, verdad? Si ya tiene una reserva funcional del páncreas deficitario, frente a la insulinoresistencia del embarazo, ya empeora el déficit de insulina y empeora la diabetes. Esos son los escenarios que podríamos tener dependiendo de la reserva funcional del páncreas. Esos son los factores predisponentes: multiparidad, edad materna. Bueno, fíjense el porcentaje: cuando son menores a 20 años, 3.7%, pero cuando ya son de 20 a 30 años, 7.5%. Ahí la posibilidad, y mayor a 30 años, 13.8%. O sea, hay más diabetes conforme avanza la edad, como habíamos dicho, ¿no? Multiparidad también son otro factor de riesgo: la antecedente de óbito fetal, preeclampsia previa, obesidad mayor a, bueno, sobrepeso, ¿no? Mayor a 27, sí, síndrome de ovario poliquístico, antecedentes familiares de diabetes, la raza, los latinos somos más que los sajones, feto macrosómico previo es otro factor de riesgo. Bueno, esos son los factores de riesgo, no nos voy a preguntar nada de ello. Nuevamente, 95 es el punto de corte, pero ¿por qué tiene que ser diferente al de 110 que es en las personas no embarazadas? Porque el feto consume azúcar, chicos. ¿Ya? El feto consume un 10, un 20% del azúcar materno, se lo consume el feto y la placenta. Por eso el valor normal es 95. Y más allá ya es hiperglicemia. Y más de 126 ya es diabetes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo nos tamizamos a las mujeres embarazadas? ¿A todas o a las que tienen factores de riesgo? ¿A quiénes los tamizamos? Está en discusión. Pero a los que les vamos a tamizar, hay que hacer el tamizaje de 24 a 28 semanas. ¿Ya? A los que las vamos a tamizar, vamos a hacerlo entre 24 y 28 semanas. También se puede hacer a los 30, pero el esquema dice 24 a 28. Tiene dos pasos este esquema. Fíjense, uno es screening y otro es diagnóstico. ¿Saben diferenciar qué es un screening y qué es un diagnóstico? Fíjense, las pruebas diagnósticas y las pruebas de tamizaje o de screening, ¿saben la diferencia? Bueno, en pocas palabras, el screening, a toda una población grande selecciona un pequeño grupo, ¿no? Este es el grupo que tiene factores de riesgo por el screening. Lo separa y al resto, a las que no fueron positivas, se las manda a la casa. ¿Cómo hacemos eso? Para hacer el screening y seleccionar ese pequeño grupo, les damos 50 gramos de glucosa a cualquier hora, independientemente de la última ingesta, y si el valor de la glucosa a la hora es 140, decimos screening positivo. ¿Sí? Screening positivo. A todas las que han dado a la hora de la ingesta de los 50 gramos de glucosa, a todas las que han dado mayor a 140, les vamos a hacer diagnóstico, un diagnóstico. Pero para la prueba de diagnóstico les damos 100 miligramos de glucosa, 100 gramos, perdón, de glucosa. En Europa dan aquí, para conocer. Y fíjense, estos son los resultados esperados, que en ayuno sea menos de 95, a la hora sea menos de 180, menos de 155 a las 2 horas y menos de
140 a las 3 horas. Dos valores alterados hacen el diagnóstico de diabetes. Bueno, esto es del Colegio Americano de Ginecólogos. Pero no se preocupen ustedes porque esto hace el laboratorio de bioquímica, no lo hacen ustedes, y va a venir el informe con todos los resultados y ustedes solamente interpretan. 2 o más es diabetes. Una preguntita ahora. La diabetes gestacional se manifiesta una vez más en la segunda mitad del embarazo, ¿no es cierto? No es teratógeno en consecuencia. ¿Por qué? Porque no tiene hiperglicemia. Una vez más, no es teratógeno la diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque no hay hiperglicemia en la primera mitad del embarazo y ahí es donde se forma el embrión. Porque la resistencia a la insulina comienza desde las 23, 24, 25, 26, ¿verdad? Entonces no es teratógena, no espere mayor malformación. Pero puede haber malformaciones como en toda la población. En la población hay malformaciones, ¿verdad? Fetales. Con ese mismo valor, con ese mismo índice, con esa misma prevalencia podemos encontrar, pero incrementado por la hiperglicemia, que no hay en el periodo embrionario, no hay incremento. Pero sí, como tienen hiperglicemia más allá con resistencia a la insulina, hay efectos macrosómicos, se puede esperar trauma obstétrico, distocia de hombros, lesión del plexo, etc. Tratamiento de la diabetes gestacional. Dieta para diabetes A1, dieta y ejercicio, eso es todo. Para diabética tipo 1, dieta y ejercicio. Estas cositas les encantan a las chicas, ¿no? Tortitas. Les gusta, ¿no? No todas. Y a las diabéticas tipo A2, dieta, ejercicios o metformina o insulina. Generalmente insulina. Después del parto, para las diabéticas gestacionales, pueden tener intolerancia a la glucosa todavía 8 semanas. 25% de las diabéticas gestacionales presentan diabetes persistente al año y 15% de intolerancia a la glucosa. A más largo tiempo, fíjese, si ha hecho diabetes gestacional, esto puede ser una pregunta de examen. Si ha hecho diabetes gestacional, el 50% de ellas o más presentan diabetes tipo 2. Entonces, a una mujer que ha hecho diabetes gestacional hay que darle, señora, tienes 50% de riesgo de tener diabetes tipo 2 más adelante, vas a cuidar tu alimentación, vas a hacer ejercicios regularmente y haces un control de tu glucosa. ¿Por qué? Porque está empezando la diabetes, podemos hacer, ¿qué se llama? Terapia con metformina o con insulina. La mayor causa de ceguera en mujeres es la diabetes. Entonces, para evitar que sean cieguitas, hay que darles esa consejería. No pueden pasar por alto ustedes a una mujer que ha hecho diabetes gestacional, dejar de darle consejería para evitar todas esas complicaciones. ¿Ya? Si ha venido directamente al parto, chicos, ha venido a parir nomás ya, y sospechamos que sea una diabética porque tiene un feto macrosómico, podríamos hacer todavía un diagnóstico con 75 gramos. Si es normal la mujer, en ayunas va a ser menos de 110, ya no 95, porque ya no está embarazada, ¿verdad? Estamos hablando del puerperio. Y a las 2 horas menos de 140. Vamos a decir que tiene intolerancia a la glucosa después de los 75 gramos cuando la hora esté entre 110 y 125, o 2 horas 140 a 199. En ayunas, perdón, esto. Y diabetes mellitus si tiene más de 126 miligramos o 2 horas después más de 200. ¿Se entendió? Muy bien. ¿De qué depende el pronóstico del feto y de la madre? Del feto, su pronóstico depende de cómo controlamos la glicemia y de la madre el grado de vasculopatía que tenga. Muy bien, eso es todo. ¿Qué preguntas tienen? Adelante. Nos mencionó que en estos casos a las 3 de 8 semanas todavía no hay buen desarrollo. Sí, en algunos efectos.
indicativo para hacer uso de lo que sería la maduración pulmonar solo en algunos casos? No hay que darle ya corticoides para el objeto, porque bueno, no se usa más allá de los 35 semanas ningún corticoide, pero no hay que darle porque, bueno, en la maternidad han entrado muchas diabéticas y los han madurado con corticoide. Hasta la cetoacidosis han llegado a terapia intensiva, los hemos tenido que internar, ¿no? Lo que se hace en Europa es un corte de 4 cámaras de tórax, ¿ya? Y se le saca un pedazo al pulmón con la ecografía y analiza la textura del pulmón y nos indica, analizando un software ahí que analiza la textura del pulmón, nos dice que el pulmón está maduro. Entonces este bebé no va a tener dificultades, pero en Bolivia no tenemos. Pero podríamos mandar con $200 a Europa, a Barcelona, y nos analiza la textura. Bueno, cuando nacen los bebés de 38 semanas, estamos ahí, pues, depende si tiene alguna ayuda de neonatología. Pero no le damos corticoides, no se da. Pero, tentador, ¿no? Dale. Pero si es de 36 semanas, le damos hasta 36. De 37 adelante no. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tienen prácticas, ¿no? Vayan a las prácticas, o vamos a las prácticas.